Hoy tenemos el seminario de Factoría Celular Picha Pastoris, posibilidades alternativas desde el gen a la planta piloto, que va a impartir Francisco Valero. Francisco es catedrático de Ingeniería Química del Departamento de Ingeniería Química, Biológica y Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona y además es el coordinador del Grupo de Ingeniería de Bioprocesos y Biocatálisis Aplicada. Buenos días, Francisco, cuando quieras. Hola, muy buenos días. Gracias por la presentación y buenos días a todos los asistentes. Voy a compartir pantalla. ¿Veis perfectamente la pantalla ya? Hola, Yo sí la veo. Sí, yo sí la veo. ¿sí? Sí. Vale, pues comienzo. Bien, hoy os quería hablar un poquito sobre biotecnología blanca y sobre todo el factor o una factoría celular como es Pichia pastoris para su utilización como factoría celular en productos aplicados a la biotecnología blanca o la biotecnología industrial. Bien, la biotecnología blanca es la rama de la biotecnología que se dedica a la producción industrial de procesos biológicos, es decir, vamos a utilizar como biocatalizadores microorganismos, desde bacterias hasta células animales, pasando evidentemente también por enzimas, para sintetizar productos que sean más fácilmente degradables, que requieran menos energía y que generen menos desechos durante su producción. En un principio, la biotecnología blanca está muy enfocada a la sustitución de procesos químicos basados en sustratos derivados del petróleo, como son las biorefinerías, pero en la actualidad su campo de aplicación ha aumentado a otro tipo de industrias, incluyendo las de salud. De hecho, aquí tenéis seguramente uno de los ejemplos más característicos de lo que es una planta de biotecnología blanca o de biotecnología industrial, como es la biorefinería de Avilafuente en Salamanca del grupo Abengoa en su época, que llegó a producir 200 millones de litros de año de bioetanol por procesos biotecnológicos. También veis aquí un pequeño resumen de que el mercado global de la biotecnología blanca es mayoritariamente en el campo de la bioenergía, pero que también hay un pastel importante, un trozo importante del pastel en el campo de la alimentación y aditivos alimentarios, así como en el de ingredientes farmacéuticos, el de productos de limpieza y cuidado personal y otros. Y aquí veis una evolución en billones de dólares USA desde el 2020 al 2026. En azul, productos bioquímicos, en rojo los biofuels, en verde los biomateriales y en violeta los bioproductos, en el que se ve en todos un crecimiento prácticamente, Con el debate de Colombia. prácticamente exponencial. Bien, las factorías celulares en la industria biotecnológica siempre estamos pensando en proteínas recombinantes con usos biofarmacéuticos, terapéuticas, profilácticos, diagnósticos o enzimas industriales para alimentación, detergentes, biofuels o en la industria textil, como los detergentes de lavadora o la producción de biodiesel vía enzimática o la producción de insulina humana. Pero en los últimos tiempos se están produciendo en estas factorías celulares otros productos como mínimo diría yo, diferentes e innovadores, como las fitasas para la producción animal o la producción de tripsinas y factores de crecimiento para los cultivos celulares, o colágeno para la producción de pieles, o incluso las proteínas responsables de la producción de la seda de las arañas para uso en cosmético, así como la propia Pichia pastoris como single cell protein para la producción de alimentos animales. Sin embargo, también hay cosas mucho más innovadoras y, dijéramos, más de impacto social inminente, como es esta hamburguesa completamente hecha a base de plantas, pero que tiene una proteína que es la hemoglobina o el grupo, con el grupo hemo, de manera que hace que su sabor se parezca al de la carne y sobre todo su color también. O también están apareciendo una gran multitud de spin-offs muy determinadas a la producción de proteínas de la leche, vía también recombinante, para su utilización en consumos humanos. Y seguramente uno de los ejemplos más rompedores últimamente es poder conseguir una hamburguesa a partir de cultivos celulares de mioblastos. Esta hamburguesa
La primera que se hizo, evidentemente su precio era imposible, pero últimamente este precio ya está bajando. No diré que todavía a nivel de mercado, pero en un futuro no descartéis que estemos comiendo una hamburguesa producida por células animales. Bien, nuestro grupo de investigación se centra desde hace años en una interacción entre la biología de sistemas y la ingeniería del bioproceso en la factoría celular Pichia pastoris. Entendemos que si queremos hacer una optimización del proceso tenemos que ir desde el gen hasta la planta piloto y por tanto tenemos que conocer aspectos de todas las ómicas, transcriptómica, proteómica, metabolómica, etcétera, y todos los elementos propios de la ingeniería del bioproceso, porque de esta manera, retroalimentándose, vamos a intentar o vamos a conseguir una mayor producción y una mayor eficacia en el control y en la monitorización del mismo, para obtener un producto que sea de alta calidad y un proceso que sea muy reproducible o lo máximo reproducible posible. Bien, el origen de expresión del sistema de expresión de Pichia pastoris, Pichia pastoris se conocía desde los años 70, cuando el petróleo era barato y el metanol producido a partir del petróleo prácticamente era un subproducto, en el que se utilizaba este metanol para la producción de proteínas de single cell protein, proteína unicelular para el alimento de ganado. Esto permitió el desarrollo de tecnologías de cultivo a elevadas densidades celulares. Estamos hablando más de 100 gramos litro de peso seco de biomasa en el reactor. Y con el problema de la crisis del petróleo de los años 70, el metanol dejó de ser un producto tan barato y Pichia pastoris perdió peso como productor de single cell protein, por ejemplo, frente a productos derivados de la soja. En este sentido, en el Salk Institute en California pensaron que este sistema de expresión de proteínas heterólogas asociado al metanol podría ser muy interesante, sobre todo como alternativa e incluso sustitutivo de los clásicos de aquella época como eran Escherichia coli y Saccharomyces cerevisiae. Las ventajas que ofrece Pichia como sistema de expresión son que es como eucariota, realiza modificaciones post-transcripcionales, si bien, por ejemplo, la glicosilación no llega a ser la glicosilación humana. Aunque también es verdad que ya existen cepas de Pichia en el que se han hecho las modificaciones correspondientes para obtener la misma glicosilación que los humanos. También es una gran ventaja que puede secretar el producto al medio extracelular, que juntamente con su baja producción de proteínas por sí misma o secretadas al exterior, hacen que sus downstreams sean relativamente sencillos o generalmente más sencillos. Repetimos lo de la biomasa elevada, podemos obtener altas concentraciones celulares de biomasa. Es un microorganismo en principio no fermentativo, con una manipulación genética sencilla, pero sobre todo se basaba en una primera fase en que tiene el promotor de la oxidasa, que es un promotor muy fuerte y regulable que por tanto nos va a incentivar a producir nuestras proteínas recombinantes. Bien, este promotor de la alcoholoxidasa, en principio la idea es clonar nuestro gen de interés a continuación del promotor y del gen productor de la alcoholoxidasa, que es la primera enzima de la degradación de la ruta del metanol. Este promotor está desactivado o reprimido por la presencia de glucosa o glicerol. Es decir, si el microorganismo crece en glucosa o glicerol, no produciremos nuestra proteína de interés. Sin embargo, cuando cambiamos el fuente de carbono a metanol, el promotor se activa, nos produce la alcoholoxidasa para degradar este metanol y a su vez el gen de interés que tengamos clonado en el vector de expresión. Importante este metabolismo del metanol porque nos va a marcar bastante cómo es el sistema de ingeniería del bioproceso. Viene marcado porque esto se realiza en el peroxisoma. El metanol evidentemente no es un sustrato agradable de tener dentro de la célula y viene marcado por esta primera reacción de la alcoholoxidasa que necesita un elevado consumo de oxígeno y que a su vez produce agua oxigenada que tiene que ser eliminada rápidamente por una peroxidasa. Y aquí ya producimos formaldehído para seguir dos rutas básicas. Una es para la producción de energía en NADH con producto final CO2 y otro es para producir la propia biomasa a partir del gliceraldehído fosfato y la dihidroxiacetona por la ruta de la celulosa 5-fosfato. Pero importante, aquí vamos a necesitar mucho oxígeno y la alcoholoxidasa intracelular va a ser una competencia de nuestra propia proteína porque cuando estamos trabajando con metanol, el 30% de la proteína total que tiene Pichia es esta alcoholoxidasa. Por otro lado, también tenemos dos genes para la síntesis de esta alcoholoxidasa. El alcoholoxidasa 1
que es el responsable del 90% de su producción, y la 2, que es el responsable del 10%. Importante porque de esta manera, si nosotros tenemos delectado el gen de la alcoholoxidasa 1, solo nos queda el de la 2 y por consiguiente estas cepas son de crecimiento lento. Es lo que se denominan las cepas de MUT-S, de MUT-slow. Por el contrario, si tenemos toda la maquinaria activa para la producción de alcoholoxidasa, obtendremos el 100% de la alcoholoxidasa y estas cepas son las que se denominan MUT+ o MUT+ de Methanol Utilization Plus. ¿Qué factores influyen en la expresión? Pues influyen, lógicamente, las características intrínsecas del gen y de la proteína, el fenotipo que vamos a utilizar, las condiciones de cultivo, las estrategias de operación y, evidentemente, otros promotores alternativos al de la alcoholoxidasa, que hoy hablaremos de alguno de ellos. Bien, voy a hablaros un poco de nuestra proteína modelo, que es la lipasa del hongo de Rhizopus oryzae. Es una lipasa muy utilizada en biocatálisis y que tiene unas características un poco singulares porque tiene 4 sitios posibles de necrocristalinación, 3 puentes disulfuro con un peso total de 32 kilodaltos y que esta proteína, como veremos a continuación, no es muy del agrado de Pichia para su producción. Por consiguiente, nos va a crear problemas y, por tanto, es una proteína excelente para probar diferentes soluciones a los problemas que nos va a plantear. En estudios previos bajo el promotor de la alcoholoxidasa, es un promotor inducible por metanol. Generalmente la fermentación se hace con un crecimiento en glicerol de unos 40 gramos litro. Aquí no habrá producción de nuestra proteína de interés. Una etapa de transición que puede ser variada, pero que lo que se intenta es que el microorganismo se adapte lo antes posible al consumo de metanol. Y finalmente una etapa en fed batch con utilización en principio únicamente de metanol y que puede tener diferentes estrategias. De hecho, en estas diapositivas que vienen a continuación vais a ver siempre en negro la biomasa o su velocidad específica de crecimiento, en rojo el metanol o el sustrato o su velocidad específica de consumo, perdón, en azul el metanol o su velocidad específica de consumo y en rojo la proteína de interés o su velocidad específica de producción. Empezamos intentando mantener un control de metanol en la fase fed batch a una concentración constante mediante un control manual, es decir, becario doctoral que mira en un cromatógrafo de gases la concentración y que en base a eso programa un caudal de adición. Vamos a ver primero este efecto del fenotipo. Aquí podemos comparar la MUT-S frente a la MUT+. Si observáis la diferencia, aquí estamos ya en la fase de crecimiento con metanol y ves que prácticamente la biomasa no crece. Esto es debido a que prácticamente estamos limitando muchísimo la capacidad de degradar este metanol. Esta es la concentración de metanol con el control manual sobre 1 gramo litro, que podemos decir que es, para ser manual, bastante efectivo. Y esta es la producción de nuestra proteína de interés. Cuando nos vamos a la MUT+, lo que vemos es que se produce un crecimiento de biomasa importante, de que la producción de proteína ya no es tan exponencial como estamos viendo en las MUT-S y que el control de metanol es absolutamente imposible de hacerlo de manera manual porque o estamos en zonas en las que tenemos exceso o estamos en zonas en las que tenemos defecto y que sobre todo lo que es más importante es que va a ser muy difícil reproducir esta fermentación para obtener estos mismos niveles con estos perfiles. Por otro lado, hay estrategias alternativas a esta adición de metanol. Hoy no hablaremos mucho de ellas, pero pueden ser fed batches mediante pulsos de metanol adicionados, que es muy sencillo. Adición exponencial preprogramada para mantener una velocidad específica de crecimiento constante en un open loop. Intentar utilizar un fed batch limitado por metanol, es decir, cuando no tengamos más capacidad de oxigenación y de agitación para mantener el control de PO2 en condiciones aeróbicas, podemos reducir este caudal de metanol. También podemos realizar cultivos a temperaturas más bajas, lo que limita también el metabolismo. Utilizar sustratos mixtos siempre que no entremos en esos problemas de represión que hemos visto. Realizar adiciones con etapas en las que se deja a Pichia sin sustrato, lo que provoca un estrés y generalmente un aumento de producción, o incluso, y lo que hablaremos a continuación, son las condiciones limitantes de oxígeno. Por tanto, para rol parece que MUT-S es mucho mejor fenotipo que MUT+, pero evidentemente, porque es mucho más fácil controlar casi todo y desde el punto de vista de proceso es muy tranquila esta fermentación, pero evidentemente no sabemos qué hacer con otras proteínas.
Lo que sí que parece claro es que tenemos que hacer una concentración un control de la concentración de metanol de una operación en fed-batch, y para eso desarrollamos, con la medida en línea que teníamos mediante un sensor de metanol, un control predictivo, de manera que con el sensor de metanol nosotros podíamos calcular en línea el consumo real que teníamos de metanol y en base a eso hacer la adición, pero así, a su vez también estaba acoplado un controlador PI de manera que si hubiera un set point o un offset, este controlador fuera el responsable de volver al punto de consigna, ya que con el cálculo únicamente del consumo los offsets no estarían contemplados. Aquí veis el control que obtuvimos con una Mutese. La verdad es que es poco mérito, bueno, poco mérito no, pero sí que Mutese es la cepa más fácil de controlar. En MUTMAS hemos conseguido resultados similares, aunque con un poco más de ruido. Y esto es cómo funciona la microbureta de adición. Por consiguiente, aquí veis también cómo es la diferencia entre un control manual en rojo, un control PI que no estaba, solamente PI, que no estaba totalmente optimizado, y el control predictivo más el PI. Por tanto, esto nos permite poder estudiar, por ejemplo, rangos de concentraciones de metanol y su efecto en los niveles de producción. Simplemente quiero que veáis cómo se puede conseguir. Aquí hacíamos fermentaciones en fed-batch a concentración de metanol controlado, y lo que se observa respecto a la velocidad específica de crecimiento es que hay un máximo y luego hay una inhibición clara por una inhibición del crecimiento, que es por exceso, por sustrato, por exceso de metanol. Esto tiene un efecto en la velocidad específica de consumo que más o menos es constante hasta que se llega a este máximo y después decae por el efecto inhibitorio. Y como se ve, la QP también tiene un máximo un poco desacoplado con el máximo de la velocidad específica de crecimiento, y posteriormente en zonas de inhibiciones baja drásticamente. Es importante caracterizar estas proteínas. Bien, importante también con las MUTMAS son dos problemas operacionales importantes. En fermentadores de 5 litros va a ser casi imposible llegar a 100 gramos litro de peso seco, aunque estemos añadiendo oxígeno puro. Y luego también tenemos un problema de eliminación de calor generado que nos va a hacer obligar a trabajar con chillets y agua de refrigeración a 8 grados o más o menos, para poder mantener el cultivo a 30 grados centígrados. Bien, este es un esquema en el que podéis ver un poco la automatización que tenemos. Es decir, tenemos analizadores de CO2 o un espectrómetro masa en línea para poder hacer análisis de CO2 y oxígeno. A su vez tenemos el sensor de metanol. Todas estas son sondas no invasivas, y a su vez tenemos también un analizador en línea de actividad lipolítica, pero aquí sí que tenemos que obtener una muestra libre de biomasa para poder introducirlo. De todas maneras, lo que es importante es que podemos tener en línea y en tiempo real práctica, o en tiempo casi real, porque el medidor de biomasa necesitamos unos 10 minutos para conocer su valor, de todos los parámetros principales de este proceso. Bien, hasta aquí el promotor de la alcohol oxidasa. La alternativa, sobre todo porque se quiere evitar la concentración de metanol, es, por ejemplo, un promotor constitutivo como es el del gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa o PGAP. El GAP o este promotor está directamente en la ruta de glicólisis y por tanto la proteína se va a producir conjuntamente con el crecimiento. No vamos a tener que esperar a realizar una inducción como se realiza con el metanol. Esto tiene ventajas importantes: se va a necesitar menos consumo de oxígeno, se va a necesitar menos, o se va a tener que eliminar menos calor, pero evidentemente tiene el inconveniente que generalmente se va a producir menos proteína. Es un promotor menos fuerte que el anterior. Y en nuestro caso, en que la proteína tiene un cierto efecto tóxico, puede ser que simplemente no la produzca. Este es nuestro caso con la proteína de rol, que con la secuencia madura y con este promotor nunca fuimos capaces de obtener proteínas. Con otras proteínas y con otras lipasas, por ejemplo, sí que hemos obtenido, y la diferencia del proceso de operación es capital. Es mucho más tranquila, mucho más fácil de controlar esta fermentación con glucosa o glicerol que no con metanol. Bien, como veis, lo que os comentaba, ¿no? Nosotros siempre estábamos produciendo la secuencia madura del rol, pero con ello, con el promotor GAP, nunca la pudimos producir. Sabíamos que la secuencia tiene una prosecuencia y una presecuencia, y que estos 28 aminoácidos que están justo al final de esta prosecuencia, junto a la secuencia madura, son responsables de que esta actividad, más que actividad, que le da más estabilidad a la propia proteína.
y por tanto ayuda a su plegamiento. Pensamos entonces que si clonábamos solo estos 28 aminoácidos con la secuencia madura, quizás podríamos trabajar con la PEGAP. Por lo consiguiente, hicimos esta nueva clonación con estos 28 aminoácidos añadidos, hicimos lo típico que es la selección de clones, la optimización en fermentador y luego la utilización de estas lipasas para ver si además eran más estables que la lipasa que solo tenía la secuencia madura. Simplemente que veáis que en diferentes condiciones, tanto la ProRoll con el promotor alcohol oxidasa como en condiciones óptimas o en condiciones a misma velocidad de set point en crecimiento exponencial, se observa que la PEGAP fue capaz de conseguir niveles de rendimiento un poco superiores a producto biomasa a las del promotor alcohol oxidasa, con una productividad específica claramente mayor y con una productividad molométrica relativamente similar. Por tanto, sí que es verdad que estos 28 aminoácidos nos han permitido obtener esta lipasa con el promotor GAP. Por otro lado, aquí veis que después esta lipasa utilizada en la producción de biodiesel a partir de aceite de orujo de desecho, que es lo que veis aquí, lo que vemos es que evidentemente esta lipasa es mucho más estable, a diferencia de la madura, y hay que tener en cuenta que esta lipasa también está inmovilizada y por consiguiente tiene una estabilidad extra ya de por sí por el hecho de inmovilizarla. Más claro se ve en la producción del butirato de etilo, que es el aroma del piña, en el que vemos nuevamente cómo esta ProRoll es bastante más estable que solo la M-Roll bajo el mismo sistema de inmovilización. Bien, en una segunda parte de la presentación sí que me gustaría hablaros un poco de que está muy bien trabajar en FedBatch, pero que parece ser que las nuevas tendencias es que vamos a ir del batch hacia cultivos en continuo. Y esto no lo digo yo, sino que lo dicen personas tan reconocidas como los profesores Konstantinov y Cooney del MIT, en el que hacen una perspectiva de cómo desde los años 90 hasta el futuro vamos a ir hacia estos procesos en continuo. De hecho, nosotros, y ahora cambio de lipasa, cuidado, porque ya no voy a hablar de la ROL, voy a hablar de la lipasa 1 de Candida rugosa, que es una lipasa mucho más agradable de trabajar porque no da estos problemas de crecimiento y de toxicidad que nos da la otra. Y aquí lo que intentamos es ver en continuo cómo podemos caracterizar una nueva proteína en el sistema Epikia pastoris. De hecho, aquí jugábamos con dos cosas. Jugábamos con dos cepas, una multicopia que tenía 5 copias del gen y la single copy con una única copia, en la que se trabajó en cultivos en continuo y en cultivos en fed batch, siempre con glicerol o glucosa como sustratos, en este caso, de aquí que las velocidades de crecimiento vayan desde muy bajitas, a 0.025 hasta 0.15, y ver cómo se caracterizan estos sistemas. Bien, para el cultivo en continuo, simplemente lo que ya conocemos todos, una entrada y una salida, pero que tenemos un analizador de gases en línea, y en el cultivo en fed batch realizaríamos un cultivo típico de crecimiento y después una exponencial preprogramada para mantener esa mu al valor óptimo que hubiéramos deseado. También con los analizadores de gases en línea para poder determinar esos consumos de oxígeno y CO2 y su cociente respiratorio. Condiciones de temperatura, pH, agitación y RPMs constantes en los dos sistemas operacionales y siempre en condiciones de normoxia, por PO2 por encima del 20%. Solo voy a hablar del GAP para no alargar demasiado la presentación, y aquí podéis ver cómo estamos calculando las velocidades específicas de consumo de metanol frente a las velocidades de dilución, lo que en continuo equivalía a las velocidades de crecimiento, en quemostato, en continuo y en fed batch. Lo que podéis ver es que prácticamente hay relativamente muy poca diferencia entre la single copy y la multicopy para el caso de tanto continuo como en fed batch, es decir, que produzca mucho más, parece que no, que tenga muchas más copias del gen, parece no afectar a la producción. Y lo que sí que observamos es que el rendimiento biomasa-sustrato es un poco inferior en los cultivos en fed batch que en los cultivos en continuo, pero que tiene una tendencia lineal. Por otro lado, cuando nosotros hacemos el análisis de las velocidades de consumo de oxígeno y las velocidades de producción de CO2 para las cepas multicopia y single copia, podéis ver siempre en azul serán las multicopy,
los triangulitos o los diamantes son para las velocidades de producción de CO2, mientras que los círculos son para las de oxígeno, y en rojo tenemos las single copy. Lo que se observa es que hay un mantenimiento mayor tanto el mantenimiento de oxígeno como de CO2 mayor en las cepas multicopia, y que en detrimento o a diferencia, los rendimientos oxígeno biomasa y CO2 biomasa son menores en estas cepas multicopia. Por tanto, a nivel de gases sí que hay un efecto por el hecho de esta sobreexpresión de nuestro gen de interés. También es interesante ver aquí, sobre todo, quiero que comparéis los rendimientos el cociente respiratorio, que como sabéis es el cociente entre la velocidad de producción de CO2 y el consumo de oxígeno, que se encuentran un poquito por debajo de 1,2, típicos valores de condiciones de normoxia, y que también son constantes independientemente de single o multicopia. Por tanto, tenemos bien caracterizado en continuo esto, y además podemos ver aquí lo que es más interesante para nosotros, cómo son estas velocidades específicas de producción. Como veis en continuo, para la single copy es lineal, aumenta a medida que aumenta la velocidad de crecimiento, lo mismo en fed batch, aumenta a medida que aumenta la velocidad de crecimiento, pero en las multicopias, en las que las producciones son siempre mayores para la misma velocidad de dilución o de velocidad de crecimiento, se observa una saturación, y una saturación que también se observa en los cultivos en fed batch. Importante que veáis aquí que la escala es bastante diferente. Estamos hablando de una escala de hasta 500 unidades de actividad por gramo de biomasa y hora, y aquí estamos prácticamente hablando de 800 unidades de actividad por gramos de biomasa y hora. Por consiguiente, una conclusión a la que llegamos, aparte de esto que os estaba comentando ahora, es que simplemente por el mero hecho de cambiar del continuo al fed batch, la producción aumenta. Y nosotros esto lo asociamos a que en continuo las células no se encuentran estresadas, todas están creciendo, dijéramos, o tienen el mismo estado metabólico, mientras que en fed batch, lógicamente, aquí tenemos células desde muy antiguas, que están desde el inicio de la inducción, hasta células en la parte final que prácticamente se están acabando de reproducir. Por consiguiente, ese estrés producido por una operación en fed batch es bueno desde el punto de vista de producción. No se ha hablado casi nada de la parte de la transcriptómica o de la parte de la biología de sistemas, pero evidentemente también hemos hecho algunos pinitos en ello. Aquí lo que intentamos, lo ideal sería poder hacer un estudio transcriptómico de todo el genoma de Pichia, de todos los genes, porque ahí sí que se podría ver qué genes están upregulated y downregulated en función de estas condiciones diferentes de velocidades de crecimiento. No tenemos a disposición todavía poder hacer todo el genoma de Pichia, pero sí que lo hemos hecho de algunos genes de interés que lógicamente para nosotros son el propio de la producción de la lipasa y el TDH3, que es como se llama el promotor del GAP. O sea, por tanto, el TDH3 es equivalente al GAP. Lo que podemos ver respecto a la CRL1, cuando estamos hablando de la single copy, es que se observa un aumento de los niveles de transcriptómica del gen de la CRL1 y que esto va asociado también con unos niveles de aumento de la producción del PGAP y también con una QP que también va aumentando de manera lineal. Por tanto, desde el punto de vista de la single copy, todo más o menos concuerda. No nos pasa lo mismo con la multicopia, porque si os fijáis en la multicopia, lo que vemos es que la CRL1 también va aumentando el gen, la transcriptómica del gen va aumentando de manera exponencial, pero su producción se va agotando, es decir, no se vaya agotando, se va saturando. Evidentemente la célula no es una máquina que podamos poner 500 copias del gen y esperamos que aumente la producción por 500, tiene un máximo número de copias. Y aquí lo que nos puede estar pasando es que se nos está colapsando todo el sistema de procesamiento de esta proteína porque estamos a nivel de transcripción a muy altos niveles, pero a nivel de producción, como veis, no se ve reflejado. A veces esto convoca o lleva al problema de lo que se conoce con el nombre del unfolding protein response,
Es decir, que se produce una acumulación intracelular de proteína mal plegada que a la célula no le da tiempo a procesar. Entonces, cuando se produce este problema, la célula activa mecanismos para poder eliminar esta proteína y poder seguir. Si estos mecanismos para intentar procesarla no consiguen, lo que al final pasa es que simplemente deja de producir y continúa creciendo normalmente, consumiendo metanol normalmente, pero no produce más de esta proteína. Seguimos dos genes muy característicos, que es el HAC1 y el CAR2, que dan idea de si hay problemas de unfolding protein response, y aquí todavía no los vimos. Es decir, que aunque se produce este problema, parece que, al menos desde el punto de vista de transcriptómica de estos genes, no hay problema. Muy bien. Dicho esto, como conclusión de este continuo, veis cómo lo que hacemos ahora por norma es intentar caracterizar rápidamente cómo se comporta esta proteína en continuo y después, con estos valores óptimos obtenidos en continuo y con estos valores cinéticos muy, muy claros y determinados, pasar a su producción en fed batch, que es donde se produce más. Para terminar la charla, os quería hablar un poco de algo nuevo que estamos haciendo, que es trabajar en condiciones de hipoxia, porque esto aumenta la expresión de la proteína. Esto se vio en cultivos o en cultivos previos con otra proteína, concretamente con un fragmento de anticuerpo, en el que se observó, aquí veis, por ejemplo, la gráfica en la que tenemos diferentes porcentajes de oxígeno en el gas de entrada. Por consiguiente, aquí no está el PO2, pero aquí siempre, a partir de esta línea roja hacia la derecha, el PO2 siempre estaba por encima del 10%, y a partir de aquí el PO2 siempre es cero, lo cual no quiere decir que estemos en condiciones anaeróbicas. Es decir, hay oxígeno, pero la demanda de oxígeno por parte del microorganismo es mucho mayor que el aporte que estamos realizando nosotros. Lo que se observa a nivel de cociente respiratorio es que mientras estamos en condiciones de normoxia, este es constante, y veis cómo después este cociente respiratorio va aumentando a medida que las condiciones de hipoxia son más severas. A su vez, como era de esperar también, el rendimiento biomasa-sustrato constante en condiciones de normoxia disminuye en condiciones de hipoxia, y lo que es muy interesante para nosotros es esta CUPE, esta velocidad específica de producción, que se observa como un salto importantísimo una vez que está en condiciones de hipoxia y que después estas QPs se mantienen. También hay que indicar que, aunque aquí no está expresado, es que aquí tenemos producción de etanol. Y esto es lo que veis aquí un poco, en el que estamos jugando con la ruta metabólica clásica de normoxia, que entrando directamente en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, mientras que cuando estamos limitando con oxígeno, esta ruta se desvía a partir del piruvato para la producción de etanol. Por consiguiente, viendo que este cociente respiratorio podía ser una medida importante para poder mantener esas condiciones de hipoxia y que además va a ser independientemente de posibles configuraciones de bioreactores en el que los KLA pudieran ser variables, lo que realizamos fue una combinación entre cepas single y multicopia para ver el efecto de la superproducción con las cepas multicopias y con la ingeniería del proceso mediante estas condiciones de hipoxia. Bien, como siempre, la lipasa de la CRL1 bajo el promotor GAP, con una expresión de single copy o con 5 copias, igual que hemos visto en el continuo, y con el LRQ y en cultivos en fed batch. Lo que vamos a ver aquí un poquito es lo que vais a ver, aquí no he marcado, pero fijaros que las condiciones de la frontera entre hipoxia y normoxia estaría aquí alrededor del 12% de oxígeno en la corriente de entrada, y lo que podéis ver es la Q sub S cómo se incrementa en condiciones de hipoxia, lo que hemos comentado anteriormente, que el rendimiento biomasa-sustrato disminuye. Quiero recordaros que los triángulos que veis aquí son las cepas multicopia, mientras que las líneas en continuo son las cepas single copy. Es decir, que efecto a nivel de QSUS, de rendimiento o de producción de etanol, no se observa diferencia por el hecho de tener 1 o 5 copias del gen, pero a nivel de producción, como veis, los niveles a los que se llega son mucho mayores en la multicopia que en la single copy. Aquí lo veis mejor. Además, también tuvimos suerte o es muy agradable trabajar con ese sistema, porque veis que una vez que estamos
en condiciones de hipoxia con el RQ en valores superiores a 1,2, veis que aunque aumente el RQ hasta valores de 1,4 o 1,5, los niveles de QP, de la velocidad específica de crecimiento, se mantienen constantes. Por tanto, tenemos un amplio rango de RQ para poder mantener el control de este RQ sin que pase gran cosa. No es verdad que no pase gran cosa, porque sí que es verdad que cuanto mayor sea el RQ, mayor será la producción de etanol, y a elevadas producciones de etanol podemos tener también una inhibición por este sustrato en el crecimiento y en la producción de la enzima. Bien, aquí vemos una comparación entre las fermentaciones hechas en normoxia versus hipoxia con una velocidad específica de crecimiento en fed batch mediante un open loop preprogramada a 0.1 y en el que a partir de la medida de los gases y con la monitorización en línea del RQ, el estudiante de doctorado lo que hacía era ver este RQ y en función de si estábamos por encima o por debajo de la consigna, actuar sobre la velocidad de agitación para poder mantener este RQ en un valor óptimo. Lo que se observa básicamente es que siempre la biomasa será mayor en los cultivos en normoxia. A diferencia, la CRL1, la producción es mayor en cultivos en hipoxia y evidentemente la producción de etanol también, porque en normoxia no va a haber absolutamente nada. Bien, aquí vemos ya una comparación entre los single copy en triángulos rellenos y los triángulos son los single copy, los triángulos invertidos, los multicopy, las líneas en continuo son para el single copy, las líneas en discontinuo para el multicopy. Y lo que se observa es que siempre obtenemos una mayor producción debido tanto a los cultivos en hipoxia como a la producción, o sea, a tener un mayor número de copias. Bien, el próximo etapa es, claro, llevar un control de RQ de manera automática. Para ello estamos trabajando en un proyecto, la verdad que es que muy interesante, patrocinado bajo el auspicio de la Parenteral Drug Association y financiado en parte por el Product Quality Research Institute de los Estados Unidos, en el que participan grandes compañías farmacéuticas y grandes compañías de inteligencia artificial, con el objetivo de poder realizar, así hablando de manera bastante coloquial, una especie de lo que se entiende como un control del producto, lo típico que sería un control de calidad del producto, de la proteína final. Aquí lo que se va a intentar es hacer un control del proceso, es decir, intentar conseguir que este proceso funcione de manera completamente automatizada, en el que prácticamente no haya intervención de personal y que mediante inteligencia artificial podamos prever fallos que se están produciendo en el sistema y realizar el control de este proceso. De hecho, es un poco lo que veis aquí en esta diapositiva, en el que tendríamos nuestro sistema con la máxima automatización posible. En este punto nosotros tenemos los analizadores de oxígeno y CO2 en línea. Tenemos un sensor que es el de metanol, pero que en este caso lo que nos va a servir es para determinar la concentración de etanol que se está produciendo en línea, y que aquí podríamos acoplar cualquier otra sonda que fuera, sobre todo, no necesitara una muestra de cultivo fuera del fermentador, es decir, sondas no invasivas. Podría ser una de fluorescencia, por ejemplo, o una de conductancia para poder tener la concentración en línea de biomasa, o si no, podríamos a partir del oxígeno y CO2 y mediante software sensors obtener también esta concentración de biomasa en línea. La idea es que todo esto hay que, de alguna manera, hacer un managing a través de un programa. El programa que hemos seleccionado nosotros es el programa IF de Inforce, porque aunque el fermentador es de Brown o de Sartorius y las ondas cada una es de una casa diferente, este programario nos permite incorporar todas estas medidas de las diferentes unidades externas y del propio fermentador a través de él y pasar todos estos datos a la nube. En esta nube se encuentran los algoritmos de inteligencia artificial que nos van a permitir, de alguna manera, en función de lo que queramos, predecir fallos que se puedan producir en el sistema, comparar con fermentaciones antiguas e incluso, lo que veremos ahora, es un poco optimizar y controlar
y modificar los set points de la agitación o del oxígeno, de la mezcla de aire de entrada para poder mantener este RQ. Bien, en nuestra parte de desarrollo de modelos de inteligencia artificial es mínima. Esto lo realiza una empresa que se llama Aizon, con sede mixta en Barcelona y en California, y que es la que da servicio a estas grandes multinacionales en este aspecto. Pero sí que es interesante que veáis por aquí un ejemplo de cómo realizamos nosotros el control manual que se ve en rojo, es decir, esto es simplemente modificando la agitación por el operador en función del RQ que está viendo en línea, y este es el control ya realizado también de manera manual, pero no con la medida en línea del RQ, sino con la medida que nos daba la I de la agitación que teníamos que indicar para mantener el RQ. Los valores, si queremos, todavía no son óptimos, se encuentran un poquito mejor en lo recomendado por la I, pero es muy interesante ver que las agitaciones a las que se llegó o las modificaciones en la agitación son siempre menores en el tema de la inteligencia artificial, y esto a nivel de consumo de la potencia del agitador puede ser importante desde el punto de vista industrial. No sé si lo sabéis, pero comento que del pasado 11 de octubre tuvimos nosotros un ataque, tuvo la Universidad Autónoma de Barcelona un ataque cibernético importante que consiguió bloquear todo el sistema, y por consiguiente todo este tema de transferir datos a una nube para que ellos los transmitan nuevamente a un ordenador de la universidad es muy complicado. Lo estamos consiguiendo desde hace un mes, pero hemos estado 6 meses que no hemos podido realizar el seguimiento continuo de este proceso, y lo que veis aquí, que para ganar un poco de tiempo lo que realizamos fue un control clásico automático muy sencillo, en el que básicamente lo que se hacía es que si el RQ era mayor que 1,4, lo cual significa que estamos en condiciones más de hipoxia que los que nos gustaría, lo que se hacía era aumentar las revoluciones en 10 unidades. Entonces, lo que podremos... A ver si se... Exacto. Lo que podéis ver aquí, esto es el inicio del fed batch, en el que ya estamos en condiciones de hipoxia. Y lo que vemos aquí son... aquí tenemos el valor del RQ, y aquí tenemos el valor de las velocidades de agitación que hemos realizado. Fijaros que las velocidades de agitación se va incrementando hasta llegar al máximo que le dejamos, de unos 1100, y a partir de aquí ya no tendríamos opción de poder seguir más. Sin embargo, como veis, el RQ se está manteniendo bastante aceptablemente. ¿Cómo conseguimos a partir de este punto seguir teniendo condiciones de hipoxia? Lo que tenemos que hacer es enriquecer un poquito más el aire de entrada con oxígeno, es decir, el caudal está fijo, vamos a aumentar un poquito la concentración de oxígeno para que esta RQ no dependa tanto, no dependa tanto de esta falta de oxígeno, podamos volver a bajar a revoluciones relativamente pequeñas y podamos terminar la fermentación de manera apreciable. Importante resaltar que hay una velocidad de crecimiento óptima en la que hemos visto que desde el principio no hace falta tocar la composición del aire de entrada, pero sí que es verdad que dependiendo de las velocidades de crecimiento, que sean muy bajas o que sean muy altas, o bien necesitamos en la parte final hacer esta modificación del caudal de aire adicionado mediante oxígeno, enriqueciendo por oxígeno, o bien en la parte inicial hacer que sea más hipóxico y por tanto hacer el aire más rico en nitrógeno. Bien, ya para terminar, lo que vemos aquí es un poco, perdón, es que, bueno, no me deja ver a mí el último, supongo que vosotros sí que estaréis viendo el último valor, pero desde nuestro valor de referencia de velocidades de crecimiento bajo con la multicopia hasta, en condiciones de normoxia, hasta condiciones de hipoxia con la multicopia a una velocidad relativamente óptima, hemos podido aumentar el valor de QP en aproximadamente un orden de magnitud, es decir, 12 veces superior. Podríamos decir que aproximadamente es un factor de
un 60%, 60-70% debido a la multicopia y un 30% aproximadamente debido a las condiciones hipóxicas. Bien, parte de este trabajo lo podréis consultar si queréis vosotros en esta publicación del Frontiers in Bioengineering and Biotechnology que acaba de salir. Y nada más, agradeceros la presentación, la asistencia y sobre todo agradecer a todos los entes que nos han permitido, mediante su financiación, realizar este trabajo de investigación y sobre todo a los responsables de esta parte, que son el profesor José Luis Montesinos y el profesor Xavier García Ortega, que son también codirectores de tesis conmigo. Aquí está Miguel Ángel Nieto y Javier Garrigós, que fueron los que iniciaron todo este proceso en los últimos 4 años, que ya son doctores. Y como esta foto es vieja, me faltan las 2 personas que han tomado el relevo, que es Arnau Gasset y Albert, que ahora mismo están peleándose con el tema de control que habéis visto. Nada más, esto es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención y ahora espero poder responder las preguntas que me estáis generando. ¿Voy a dejar de compartir pantalla o no, por si acaso hace falta ir a alguna transparencia? No, déjalo, por si hay que mirar algo de la presentación. Vale. Muchas gracias, Francisco. Te voy a leer las preguntas del chat. Vale. Preguntan que si resultaba fácil el control de la temperatura, porque hay veces que las fermentaciones, cuando se modifica la temperatura muy poquito, 1 grado, medio grado, sí que hay cambios en la producción. No, aquí no hemos visto cambios importantes en la producción por cambiar la temperatura. Tienes que cambiar mucho. O sea, si estás en un 30 grados, que es la temperatura habitual, y te vas a 28, 29, prácticamente niveles de producción no ves. Si bajas a 25, ahí sí que ves cambios en niveles de producción, cambios en velocidad de crecimiento, que irá más lento, y etcétera. Pero por 1 o 2 grados, no. Y además, con el chiller dijéramos que el control de temperatura si pasas del fermentador, si pasas agua lo suficientemente fría, se mantiene muy, muy constante. No hay oscilaciones mayores de 0,2, 0,3 grados. Vale. También preguntan, el metanol es tóxico, que si podría haber muerte celular apreciable en los experimentos en los que el metanol se utilizaba como inductor en la producción. Esta es una buena pregunta porque nosotros no hemos detectado. Si hubiera un exceso de metanol, seguro que aquí había toxicidad, pero Piquia, cuando crece en metanol, lo que hace es espectacular ver la foto creciendo en glucosa y metanol, porque su pared celular externa aumenta en grosor de manera importantísima, de manera que se está protegiendo contra este metanol. Aparte, una vez que el metanol entra en la célula, rápidamente va al peroxisoma, que es una especie de organismo, como si fuera una especie de vacuola, es decir, que el metanol está muy confinado dentro y no está alrededor, dijéramos, del espacio del citoplasma, está rápidamente confinado. Y también que tengáis cuidado si vais a obtener o si vais a realizar disrupciones de Piquia pastoris creciendo en metanol, porque romper esta pared no es fácil. Es decir, que os podéis encontrar de que aparentemente hayáis hecho una disrupción con bolas de vidrio o con un disruptor mecánico de alta presión y aparentemente le habéis hecho el tratamiento correcto, pero comprobar siempre si tenéis proteína extracelular suficiente fuera, porque muchas veces no es suficiente para romper esta pared, las condiciones normales que se haría para romperlo en glucosa o glicerol. Vale. También preguntan que el vector que has presentado es un vector de expresión plasmídico. ¿Y en qué tipo de replicón está basado y cuántos estables son en ausencia de selección? Que si hay que cultivar las células con antibióticos o con algún tipo de azúcar o metanol. Vale, en principio dijéramos que el vector, ya me saldrá ahora, donde incorporamos el gen de la alcoholoxidasa con el promotor, etcétera, eso va directamente incorporado al cromosoma en Piquia. Es decir, que no se nos va a perder por el camino, como puede pasar en otras construcciones. Por consiguiente, no hay pérdida del plásmido a lo largo de la fermentación. Recuérdame otra parte de la pregunta que se me ha quedado en el tintero. Perdona, Sí. ¿Cómo de estables son en ausencia de selección? O sea, si seleccionáis los vectores con antibióticos. Vale.
sí que generalmente hacemos una selección, sobre todo en la selección de clones, cuando queremos seleccionar los clones productores con antibióticos. Y cuando pasamos a producción, generalmente en el inóculo sí que hacemos una selección todavía con antibiótico para asegurarnos de que ese inóculo solo lleva nuestra proteína de interés o el plásmido que nos interesa. Ahora bien, cuando estamos ya en fermentadores, en producción de 5 litros o en planta piloto, ahí ya no utilizamos antibiótico ninguno y confiamos en que el inóculo, las condiciones de esterilidad son suficientes para mantener nuestra cepa de interés. Vale, en otra pregunta decían que la primera lipasa, la rol, que era tóxica para la propia levadura, que si una producción en continuo podría ayudar a evitar llegar a las concentraciones que sean tóxicas y evitar alguno de los problemas que surgen. Es que he dicho la palabra tóxica, seguramente no es una palabra brillante o adecuada. Os explico un poco lo que pasa con rol. Las cepas salvajes de Pichia pastoris creciendo en metanol sin nada, o sea, las salvajes, crecen a una velocidad de crecimiento con el promotor de la alcoholoxidasa 1, con toda la maquinaria disponible, alrededor de 0,12 horas a la -1. Lo que se observa es cuando tú produces una proteína recombinante que esta velocidad de crecimiento disminuye. Disminuye algo. Es habitual obtener 0,09, 0,08, 0,10. Con rol se llega a 0,05. Es decir, que de alguna manera sí que le está afectando mucho esa rol. Entonces, no es tóxica porque puede continuar creciendo, tóxica en el sentido esto de que es un veneno, pero claro, desde el punto de vista de que con el promotor GAP y cuando lo clonas directamente asociada al crecimiento no se produce y el microorganismo prácticamente no crece, sí que tiene este efecto, dijéramos, tóxico sobre el crecimiento. Vale, en cuanto comentaste antes que todos los métodos de producción que van a ir como evolucionando hacia una producción en continuo. Sin embargo, las mayores producciones se obtienen con feedbacks cuando las células están estresadas. ¿Qué ventajas tiene la producción en continuo? Las ventajas básicamente que tendría. A ver, primero, evidentemente en estos sistemas en el que vemos que el fed batch multiplica por 2 prácticamente, o por 1 y mucho, las producciones obtenidas en continuo, tendríamos que hacer una evaluación económica de qué supone. La ventaja del continuo, aquí hemos trabajado a velocidades a concentraciones de biomasa bajas, 20 gramos litro de biomasa cuando podemos estar a 80 o 100, que es a lo que se llega al fed batch. Entonces yo creo que si vamos en un continuo a 80 gramos litros, seguramente podría ser comparable un poco al fed batch. La gran ventaja del continuo es que vas a poder realizar prácticamente un downstream en línea, siempre que sus niveles de proteínas sean grandes y que no hay paradas. Entonces, aquí hay que comparar mucho las productividades y las productividades específicas, pero teniendo en cuenta el tiempo que estamos funcionando en continuo, la velocidad de crecimiento que va a funcionar ese continuo e incluir en el fed batch los tiempos de parada, limpieza, etcétera, etcétera, del fermentador. Entonces, yo sigo pensando que si no son productos que sean de alta producción, de que tengamos que producir muchos kilos, toneladas, creo que los fed batches o las fermentaciones en batch todavía seguirán utilizándose. Pero para productos que sean interesantes, de altas producciones, el continuo yo creo que será no el futuro, sino que ya es el presente. Vale, y yo creo que nos da tiempo una última pregunta, que si has considerado, o sea, si consideraba vuestro grupo utilizar un método de cultivo por perfusión. Pues de momento aquí todavía no, pero a lo mejor lo vamos a tener que implantar para otro tema diferente, porque es que Pique también la estamos utilizando ahora como factoría química celular para producir ácidos orgánicos modificando rutas metabólicas. Y aquí, por ejemplo, estamos produciendo 3-hidroxipropiónico y estamos llegando a unas concentraciones en que o se elimina del medio o Piquia va a dejar de crecer por una inhibición por producto. Entonces, seguramente todavía no vamos a utilizar una perfusión como tal, como podríamos entender en células animales, pero sí que como un downstream asociado sí que lo estamos planteando. Vale, vale, pues muchas gracias, Francisco.
Nada, un placer. Os recuerdo que el próximo martes la charla será Etapas finales de fabricación de medicamentos en la industria farmacéutica, que impartirá Manuel Martínez y que será presentada por Juan Fernando Moreno. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y ya os mandaremos el enlace cuando esté el vídeo disponible en YouTube. Buenos días.